Alejandra Gil Carbó, Alejo Ramos Padilla, Norberto Yarvide, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero. ¿Te suenan esos nombres? Y si te hablo de hostigamiento, persecución, difamación pública, hoy vamos a hablar de la mesa judicial macrista, de cómo funcionó ese esquema que presionó a jueces y fiscales durante el gobierno de Cambiemos. Comencemos por la última información. La DAJUDECO, una dirección que depende de la Corte Suprema de Justicia, elaboró en los últimos días un informe que da cuenta de cómo los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados políticos generaron un contexto agresivo para los jueces que tenían que decidir en causas fundamentales que vinculaban tanto al gobierno de Mauricio Macri como a la oposición. Ese informe incluyó un análisis de medios, de redes sociales, cuyo resultado no permitiría procesar a nadie, pero sí pone en contexto de qué hablaban y cómo presionaban personajes como Elisa Carrió, Marcos Peña, también el propio expresidente Mauricio Macri, a los jueces que debían intervenir en causas de muchísima sensibilidad. La relación de Mauricio Macri con la justicia es tensa incluso desde antes de que asumiera como presidente de la nación. Se sabía, cuando asumió el cargo allá por 2015, que el entonces presidente tenía en mente apartar de sus cargos a como diera lugar a los jueces que lo habían procesado por el espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Estamos hablando de Norberto Yarvide, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y también Eduardo Fara. Todos ellos tuvieron que dejar sus cargos durante el gobierno de Cambiemos. Algunos luego volverían, pero otros quedaron ya fuera del mapa judicial. Volviendo sobre el monitoreo que hizo la oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia, vamos a posicionarnos, vamos a enfocar este segmento en el caso Alejandra Gil Carbó, quizás el más ilustrativo de todos los casos de lo que fue la persecución y el apriete a los actores de la justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes de asumir el cargo, el expresidente Mauricio Macri le pidió a su entorno, y lo dejó trascender a través del diario La Nación, que corrieran a Alejandra Gil Carbó del frente de la Procuración General de la Nación. Algo que, a fuerza de presión, lograría un par de años después. Desde el 2015 en adelante, hasta el 2017, año de su renuncia, las menciones y la presión pública hacia Gil Carbó fue permanentemente en ascenso. Esto coincide con lo que contó un fiscal que le había preguntado a Pepín Rodríguez Simón acerca de si podía cesar la persecución y obtuvo la siguiente respuesta: la vamos a dejar de perseguir cuando presente la renuncia. La presión a Gil Carbó llegó a incluir la publicación del número de teléfono de celular de una de sus hijas en el diario Clarín. A partir de allí comenzaron las amenazas de muerte y, por supuesto, empezó a cobrar cuerpo la idea de Gil Carbó de dejar el cargo en la Procuración General de la Nación, a pesar de que no lo tenía planeado de antemano. Que es corrupta, que es kirchnerista, que es militante, que no está moralmente habilitada para ejercer el cargo. Todo eso dijeron Mauricio Macri y sus exfuncionarios, incluso el entonces ministro de Justicia Germán Garabano, sobre Alejandra Gil Carbó. El momento de mayor tensión se dio cuando fue citada a declaración indagatoria en el marco de una causa penal. Fue ahí que Macri soltó la frase vinculada con la capacidad moral de la exprocuradora. ¿Qué diría ahora sobre sí mismo, luego de haber sido indagado en la causa por el espionaje a las víctimas del hundimiento del Ara San Juan? El caso Gil Carbó fue el primero, pero no el único. Otra de las grandes víctimas del macrismo, otro de los jueces que pusieron de alguna forma en aprietos el esquema de poder de Cambiemos, fue Alejo Ramos Padilla. Obviamente también descargaron toda la ira política en contra de este magistrado. Ramos Padilla ya nos hizo varias, dijo Mauricio Macri, en los días en los que el entonces juez de Dolores avanzaba a paso firme en la causa en la que se investigó el espionaje ilegal, que tiene como principal protagonista a Marcelo Sebastián D'Alessio, pero entre sus supuestos cómplices incluye nada más y nada menos que al fiscal Carlos Stornelli. Pocos días atrás, Alejo Ramos Padilla declaró como testigo en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la mesa judicial. Y fue muy sintético cuando habló de lo que es la bandeja de plata. Cómo el accionar coordinado entre las agencias de inteligencia, la política, el poder judicial y los medios pueden permitir crear un escenario
que facilite la persecución de distintos actores que pueden influir en la política, en este caso de jueces y fiscales. Otro de los grandes casos vinculados con el accionar de la mesa judicial tiene que ver con los dueños de este grupo, del grupo Indalo. La justicia al día de hoy investiga cómo operó esta denominada mesa judicial por los propios funcionarios de Cambiemos, que así la nominaron, para perseguir, para extorsionar, para hostigar, obviamente, a Cristóbal López y Fabián de Sousa. La prueba más acabada de lo que fue la persecución al grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri es quizás lo que ocurrió con los jueces de la Cámara Federal porteña, cuyo fallo en su momento habilitó que de Sousa y López salieran de prisión. Jorge Ballestero dejó su cargo, se jubiló, mientras que Eduardo Fara se tuvo que ir del Tribunal de Apelaciones por la presión que había en esos momentos por parte del gobierno de Cambiemos. El ariete de esa mesa judicial, y acaso el encargado de llevar las presiones a niveles insospechados, fue Fabián Pepín Rodríguez Simón, operador judicial de Mauricio Macri, hombre que hoy está prófugo de la justicia. Fue Pepín Rodríguez Simón el que avisó que empezaba la guerra a los dueños del grupo Indalo. Te contamos la persecución a Alejandra Gil Carbó, te hablamos también del caso de Alejo Ramos Padilla y por supuesto de lo que fue la persecución judicial al grupo Indalo. Ahora, ¿quiénes son los que se sentaron en la mesa judicial? Mauricio Macri estuvo a la cabeza, pero para la justicia también intervinieron el ex jefe de gabinete Marcos Peña, el ex ministro de Justicia Germán Garabano, por supuesto el operador judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, y Gustavo Rivas, ex jefe de la AFI, entre otros. Todos ellos fueron imputados en el marco de la causa en la cual interviene la jueza María Eugenia Capuchetti y está delegada en el fiscal Franco Picardi. El caso del grupo Indalo se investiga por cuerda separada y la causa la tiene la jueza María Romilda Cervini. En ese expediente fue citado de indagatoria Fabián Pepín Rodríguez Simón, el hombre que se fue a Uruguay y nunca volvió.